lo intento, pero no lo logro. ¿A qué te recuerdan estas palabras? ¿Qué recuerdas cuando las escuchas? ¿En quién piensas? ¿En ti? ¿En alguien más? Yo creo que son unas palabras muy comunes a la hora en la que estamos intentando cumplir algo en nuestra vida, como metas, cumplir proyectos, cumplir alguna expectativa que tenemos con nosotros mismos. De esto se va a tratar el capítulo 4 del día de hoy en el podcast Enfocándome. Soy Elizabeth García, entrenadora mental, y estoy muy feliz de acompañarte esta media hora que vamos a estar platicando acerca de un tema maravilloso. Recuerda que mi especialidad es el enfoque y el manejo del mismo en los diferentes ámbitos en los que estés viviendo. Así es que quédate si este tema te hizo algún sentido, si dijiste soy yo, me atrajo el título, ¿por qué soy yo parte de ese grupo del que lo intenta y no lo logra? Créeme que te vas a sentir mucho más tranquilo después de que escuches toda esta información, porque te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que tenemos que considerar a la hora en la que queremos conseguir alguna meta o a la hora en la que queremos dar resultados en algún área de nuestra vida. Hay algo muy, muy cierto cuando estamos intentando participar en un proyecto, dar lo mejor de nosotros, y es que muchas veces nos gana mucho la emoción, el ímpetu de querer lograr algo, de que las cosas funcionen, de que las cosas salgan, de que las cosas sean perfectas en esta búsqueda, ¿no? Y en este control que queremos tener, porque las cosas nos salgan bien a la primera, porque no haya tanto bache. Y esta búsqueda de inmediatez en los resultados es una tendencia muy común de comportamiento hoy en día. Sin embargo, yo te invito a que no te unas a esa tendencia de comportamiento, de esta búsqueda implacable y rápida porque las cosas funcionen a la primera sin mayores errores, ¿no? Porque ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que vas a caer en un abismo profundo de frustración porque no es así. Cuando nosotros queremos lograr algo en nuestra vida, nos vamos a enfrentar a diferentes baches. Nos vamos a enfrentar a diferentes situaciones en las cuales de repente las cosas no nos van a salir como nosotros queríamos, lo hicimos de una forma y así no funcionó, tuvimos que hacer otra cosa y tampoco funcionó tanto. Entonces, es importante que aprendas de tus errores, de tus prácticas y de la forma en la que estás actuando. Algo que sucede mucho es que nos gana la emoción en los proyectos de nuestra vida y entonces cuando tenemos ánimo lo hacemos todo, ¿no? Y hacemos diferentes prácticas y tenemos un ímpetu imparable, pero cuando ya no tenemos esa emoción, entonces bajamos la calidad de nuestra atención al proyecto, bajamos esta emoción y esta adrenalina con la que comenzaste algo que estabas haciendo. A mí me sirve de mucho, por ejemplo, ver en general en mi carrera el cómo he avanzado y cómo inicié en los inicios de mi consultoría y ver lo que hice y ver lo que avancé. A mí me sirve de mucho porque me da un estudio de mí misma. Me hace voltear a ver todo el aprendizaje que he tenido durante estos 9 años y observar cuáles han sido mis mejores prácticas, qué no me funcionó, para no seguirlo repitiendo. Es decir, tenemos que ser especialistas de nuestra propia historia. Tenemos que tener una conciencia del historial de nuestras diferentes prácticas, de las cosas que nos han funcionado, de lo que no nos ha funcionado. Porque ¿qué sucede? El ser humano normalmente quiere conseguir algo y conoce las prácticas, fíjate bien, conoce las prácticas para que algo no funcione. Vamos a pensar en una relación. Tú quieres tener una relación, sales de una relación y quieres tener una relación que sí funcione, que sí se respeten, que sí se amen, que sí tengan una conexión mutua, ¿no? Que vayan por los mismos intereses, pero resulta que de la relación pasada que tú saliste, había ciertas prácticas que no eran buenas ni funcionales con esa persona, ni contigo. Y lo que sucede es que como no te sientas a hacer conciencia de tu propio histórico de vida y de decir qué hice bien, qué no hice bien, qué me funcionó, qué me destruyó la relación, como no te sientas a hacer este estado de conciencia, llevas estas malas prácticas inconscientemente a la siguiente. Entonces es un cuento nunca acabar y crees que hay un mundo de gente equivocada para ti, cuando en realidad tus prácticas están siendo las mismas y son prácticas muchas veces nocivas que destruyen el resultado positivo de algo. Esto hablando de una relación, pero en proyectos pasa lo mismo. Resulta que tienes un proyecto, haces ciertas prácticas, no funciona, se te cae el proyecto, vuelves a abrir otro proyecto, pero sigues utilizando muchas de las prácticas que detonaron el fracaso en el anterior. Es imposible que veamos resultados diferentes si nuestras prácticas no están siendo estratégicas, evaluadas, reivindicadas. Estoy actuando por un impulso y por un patrón que ya conozco y lo estoy siguiendo al mismo nivel, al mismo camino. Me estoy yendo por las mismas prácticas
es sumamente importante que hagas un estudio profundo de tu propia historia, de cómo actúas, de cómo haces las cosas, para ver por qué es que lo intento tantas veces y al final no tengo un resultado positivo en mi negocio, en mi vida, en lo que sea, ¿sale? Y para ello tengo algunas prácticas que hoy te vengo a recomendar. Si eres parte de este grupo de personas que estoy mencionando, ¿no? Que hacen comentarios o que tienen constantemente esta conversación de ya no sé si continuar en esto porque de verdad lo intento mucho y no funciona. Cuando las personas llegan así conmigo, yo le digo, a ver, platícame qué es lo que tú quieres conseguir. Que ahí vamos a empezar con el primer punto. Me dicen qué quieren conseguir y les digo, ¿qué has hecho para que esto suceda? Cuando los empiezo a cuestionar, ellos mismos me dicen, pero eso no está bien, ¿verdad? Pero eso lo debe haber hecho diferente. Por eso, no me fijé de eso, por ejemplo. Pero debería. Hasta que yo hago este cuestionamiento, las personas observan su propio comportamiento. Pero si yo no hago este cuestionamiento, ellos no se observan. Ellos no se detienen un momento a ver si lo que están haciendo es correcto, es funcional, es válido, cuánto tiempo me está quitando, cuál es el resultado de ello. Como no hacemos esta conciencia, seguimos repitiendo estas prácticas no funcionales. Y al final del día, el otro día escuché, yo promovía mucho esto de la práctica de las 9,000 horas, ¿no? Pero de nada nos sirven las 9,000 horas invertidas en algo que son las primeras 9,000 horas para poder adentrarte un tema, se supone, si estas 9,000 horas iniciales son con malas prácticas o son con prácticas que no funcionan. Quiere decir que has hecho algo 9,000 horas, pero las horas han sido mal invertidas porque han sido con una mala práctica, con una práctica sin evaluación, una práctica no estratégica. Entonces, aunque lo hiciste repetidamente mal. Entonces, aquí la importancia es de observar nuestra práctica para irla mejorando, para irla corrigiendo, ¿sale? Y miren, algo que pasa mucho en los deportes, por ejemplo, en las personas que se dedican al tema de la música, es que ellos graban mucho. Por ejemplo, los deportistas tienen que ver sus jugadas, sus tiros, ¿no? Hacen esas grabaciones para ir observando el error e irlo corrigiendo. ¿Qué pasa con los músicos? Graban sus melodías, graban la melodía solamente o la graban en video también, hacen grabaciones de diferentes tipos para observar cómo están tocando, en dónde es que se distraen, en dónde es que cierta nota no está funcionando, no queda con la canción. En realidad, hacen un estudio profundo de lo que están haciendo para ir perfeccionando las técnicas. Normalmente, si no tenemos ninguna de estas disciplinas, yo no hago una evaluación de cómo lo estoy haciendo. Solo lo hago, digo que no funciono, me quejo y a veces abandono, ¿no? Y es una forma muy poco estratégica de trabajar, porque lo intentas una vez, no te sale, te frustras, abandonas, ¿no? Y entonces es un círculo vicioso del cual nunca vamos a terminar a tener una especialidad en algo, de poder ser funcionales en algo, porque estoy constantemente abandonando algo que me animaba, que me gustaba, que podía sobresalir, pero abandono porque las 3, 4 prácticas que no me dio el resultado que esperaba, entonces me paso a otra práctica. Entonces somos gente de todo, ¿no? Pero también gente de nada. Entonces, para eso tengo diferentes prácticas el día de hoy que estoy segura que te van a ayudar mucho. De verdad, vamos a implementarlas, vamos a hacerlas posibles, vamos a hacer que sucedan. Y la primera es algo súper básico. Cuando llegan las personas conmigo, con un entrenador mental y me dicen, es que Eli, yo quiero empezar a hacer que las cosas sucedan en mi vida, que sí tenga resultados en mi negocio, que sí tenga resultados en mi vida personal. La primera pregunta con la que yo arranco mis entrenamientos es, ¿tú tienes claridad de qué quieres? Y me dicen, sí. Y cuando empiezo a hacer preguntas estratégicas, las personas, ahí empieza todo el problema. Las personas no tienen claridad de qué quieren. Las personas dudan de dónde van. Las personas no creen que sea posible estar en donde ellos quieren estar. Entonces, si empezamos con un camino lleno de dudas y un camino en el que yo no tengo claridad, va a ser imposible que prácticas te lleven ahí si ni siquiera tienes el destino claro. Estás practicando, haciendo, cansándote, llevándote al máximo, ocupando tus recursos tanto financieros, emocionales, físicos, para que al final no sepas a dónde vas. Entonces, como no hay un destino claro, ninguna práctica parece que funciona. Entonces, no es que haya prácticas incorrectas en este caso, sino ni siquiera me queda claro qué quiero. Y hoy te invito a que hagas esta conciencia, que estés escuchando este podcast y que digas, sí es cierto, déjame pauso aquí a Eli. Y hazte esta pregunta, ¿qué quiero en las diferentes áreas de mi vida? Vete por orden, ¿qué quiero a nivel personal? ¿Qué quiero conmigo? ¿En dónde quiero estar? ¿Y cuáles han sido las prácticas para estar en ese sitio, no?
Segundo, ¿qué quiero en mi vida profesional? ¿Qué quiero en mi vida familiar? ¿Qué quiero en mis relaciones y mi entorno social? Pregúntate en las diferentes áreas de tu vida qué es lo que tú quieres. Ten claridad de cada área. En dónde quieres estar, cómo quieres experimentar cierta relación, cómo quieres experimentar ciertos resultados de trabajo. Haz la conciencia y habla a profundidad contigo sobre cada tema. No tengas miedo de visionar, de poder decir, esto es lo que yo quiero. Porque a veces el tema de visionar y el tema de ambicionar es un permiso que no nos damos. Ahí tenemos que empezar. Tengo que tener claridad de dónde es que quiero estar, qué es lo que quiero lograr, y cuál es mi ambición en esa área. El segundo punto que es sumamente importante es la evaluación de tus propias prácticas, que fue lo que te dije en el punto anterior. Ya que defines qué es lo que tú quieres contigo, por ejemplo, tú puedes decir, lo que yo quiero conmigo es verme una persona saludable y ser una persona saludable, por ejemplo, ser una persona que ponga límites a los demás, ser una persona congruente. Tienes que evaluar las prácticas de eso a lo que quieres llegar a ser. Evalúa tus prácticas previas. ¿Qué estoy haciendo por tener el peso ideal? ¿Qué estoy haciendo por ser una persona congruente? ¿Qué estoy haciendo por tener una imagen correcta? Empieza a investigar tus prácticas. Realmente, ¿qué estoy haciendo por mí? ¿Qué estoy haciendo por lo que tanto anhelo? ¿Qué estoy haciendo por eso que espero que acontezca en mi vida? Una evaluación profunda del tema. Y bueno, en esta evaluación tienes que hacer conciencia de qué tanto están funcionando. Es decir, si tú dices, yo quiero trabajar el tema de mi peso, ¿no? Y es que de verdad yo no sé por qué no bajo si estoy, por ejemplo, vemos personas que es que voy a correr o hago cardio, ¿no? Y trato de comer bien, pero no bajo. A lo mejor tienes que hacer una conciencia si realmente esas prácticas o asesorarte con un especialista son las que tú necesitas para bajar de peso. Porque a mí me pasó que yo vivía eso, ¿no? Hasta que me asesoro con un entrenador personal y él me dijo, mira, Eli, para lo que tú tienes, necesitas hacer fuerza. Entonces tienes que utilizar pesas y estas mancuernas y hacer estos ejercicios. Y justo ahí empecé a ver cómo el cuerpo se empezó a moldear. Y dije, ay, qué chistoso, solo era hacer eso, ¿no? Y yo me cansé tanto haciendo tanto cardio y esto y lo otro. Y yo no veía que bajara porque, claro, había un ejercicio que yo no estaba haciendo. Y hasta que pedí ayuda y le dije, esto es lo que estoy haciendo, me dijo, es que en tu condición necesitas hacer también fuerza porque necesitas quemar de esta manera, bla, bla, bla. No te voy a hablar de los términos que me dio el entrenador deportivo porque yo los desconozco, pero lo que sí te puedo decir es que seguí al pie de la letra la rutina que me dio. Y ahí es donde empecé a ver, pues, que el cuerpo empecé a ver que mi cuerpo se empezó a hacer más compacto. Dije, claro, era eso. O sea, por mucho cardio que yo hacía, no me estaba funcionando porque requería algo más. Entonces, esta evaluación de mi propia práctica fue lo que me ayudó a identificar la práctica que me estaba haciendo falta. Entonces, tienes que evaluar lo que estás haciendo y pedir también asesoría a gente que sabe para ver si esa práctica es la correcta, la funcional. Por eso hay que invertir. De repente me decía, justo ayer acompañaba yo a una persona que fue a comprar una cuerda y yo le decía, oye, pero ¿ya sabes cómo utilizarla? Sí, me dijo, ya vi varios tutoriales. Y yo le dije, no, de verdad asesórate con alguien que sepa para que le saques la verdadera funcionalidad a eso, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede con nosotros es que no queremos pagarle a otros expertos, no queremos invertir en personas de especialidad. Y está bien que seamos autodidactas, eso es muy bueno. Pero si tú de manera autodidacta hiciste algo y no funcionó, ya acércate a alguien que sabe. Definitivamente, o sea, fue cuando yo dije, ya hice un montón de ejercicio, ya vi todos los TikToks, ya hice todo lo que dicen los TikToks y no funciona. Entonces tuve que asesorarme y alzar la mano y pedir ayuda en un tema en el cual yo no estaba avanzando. Entonces es sumamente importante que una vez que veas qué estás haciendo, cuáles son mis prácticas, qué tanto he avanzado, también pidas ayuda y digas, he hecho esto, no avanzo, ¿qué tengo que hacer? ¿Sale? Para el siguiente punto es acepta los tiempos perfectos de tu propia vida y respétalos. Muchas veces no es que lo intentes y no esté saliendo en el tiempo que tú quieras. Tal vez falta un poco más de tiempo para que eso suceda. Yo les quiero contar que hace como unos 5 años o 4 años yo le di un entrenamiento a unas niñas y empezamos a hacer la grabación en mi canal de YouTube. Y de verdad que estaba muy ilusionada con el proyecto, pero yo veía que era muy poca la interacción de la gente en mi canal. Yo creo que lo que tiene de vistas esos videos son videos, o sea, tienen 5 años en mi canal y esos videos tienen 400 vistas, vamos a pensar. Y esa cantidad de vistas, hoy subimos un video y lo logramos en un par de días. Y eso es porque el tiempo correcto para hacer esto es ahora.
y no era en ese tiempo. Y yo me desesperé y yo hice y yo creé y de verdad que yo dedicaba un buen tiempo a las grabaciones y en ese momento no funcionó. Pero no funcionó no porque yo estuviera mal. Ahora que los veo me doy cuenta que son buenos videos, por ejemplo, tenía casos, testimonios y fue muy bueno. Pero el tiempo no era el correcto para eso. Ni siquiera yo estaba lista mentalmente, físicamente, me veía muy diferente, emocionalmente. Pero hoy es un momento en el que muchas cosas se encontraron y está funcionando. Entonces, hoy yo me di cuenta que hay cosas que no tenemos que forzar, que hay tiempos en los que todo se va a unir y van a suceder las cosas. Y no vas a tener que hacer tanto esfuerzo. El tiempo correcto te indica cuándo es. Aprende a hacer caso a tu intuición y a ver que los tiempos no son necesariamente cuando tú quieres, sino cuando tienen que ser las cosas. Para el siguiente punto es muy importante el trabajar tu flexibilidad. ¿Qué sucede con las personas cuando no trabajan su flexibilidad? Normalmente personas que tienen diferentes tipos de heridas, pero por ejemplo las personas que vivieron heridas de injusticia, que son personas que no se les perdonaba un error, que son personas que no se les permitía ser frágiles, que son aquí se van a identificar muchísimas personas, estoy segura, porque hay una generación de millennial para atrás, que fueron generaciones con muchas heridas de injusticia, nuestros padres, nuestros abuelos y nosotros todavía venimos cargando esas heridas en las cuales no se nos permitía fallar. Entonces, si tú haces algo y no te sale, tú te castigas a ti mismo porque no puedes estar fallando todo el tiempo. Entonces, como que no te das la flexibilidad de fallar en algo y volverlo a intentar, porque te sientes regañado como lo hacían tus padres, como lo hacían tu abuelo, como te tarugueaban los familiares, ¿no? Así te tratas a ti mismo. Entonces, estamos replicando un modelo de comportamiento muy poco funcional, muy poco flexible, que nos educaron o dejaron nuestros ancestros. Es sumamente importante que tomes un camino distinto, pero sobre todo que elijas que si quieres progresar, que si quieres que algo funcione, necesitas múltiples prácticas. Y esa práctica debe ser práctica observada, mejorada, amplificada, hacerle los cambios que se requieran. Prácticamente que nuestras prácticas sean parámetros todo el tiempo, es decir, acciones movibles, acciones que se van a mejorar, que se van a hacer por otro camino. Siempre date la confianza, date el permiso, date la esperanza de poder hacer algo diferente cuando algo no te funcionó. Date el permiso de entender que a veces se falla, que a veces te equivocas, ¿sale? Fíjense que estuve viendo la película de Perfume de Mujer, no sé si la han visto, que habla acerca de un coronel que se encuentra con un joven que tiene mucha integridad. Entonces, lo que sucede, si no han visto la película, vayan a ver. Es una película con un mensaje impresionante, ¿no? De encontrarse con una persona que pierde la integridad, ¿no? Por condiciones que le pasaron en su vida, que él siente que pierde la integridad y se encuentra con alguien que la tiene intacta. Entonces, la vida les da una gran lección a los dos. Pero al final de la película, o sea, como no quiero contarles toda y quiero que la vayan a ver, al final el joven se encuentra un hombre que es ciego con este joven. Y el joven ciego le da una gran lección a este niño. Al final, él pues ya no quiere seguir viviendo, el hombre grande, el hombre mayor, el hombre ciego, ya no quiere seguir viviendo, está muy decepcionado porque él era un comandante muy especial para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y al perder su posición siente que pierde todo, siente que pierde la vida, siente que ya no funciona, siente que ya no sirve, entonces él ya se siente como muerto en vida, ¿no? Y de verdad quiere morir, ya no quiere seguir aquí. Y el joven lo enfrenta en algún momento y le dice, ¿por qué te castigas tanto? ¿Porque te equivocaste? Todos nos equivocamos. O sea, que tu error fue que detonaste una granada en un momento que no era y eso te hizo quedarte ciego. ¿Por qué te castigas tanto por eso? Todos, así como ese error que tú tuviste con la granada, todos los tenemos todos los días. La diferencia es que algunos de nosotros aprendemos a vivir con el error. Aprendemos a vivir con ello, no nos castigamos, no nos martirizamos y encontramos el otro lado de la vida. Pero no te pasó nada que no le haya pasado a otro ser humano, solo te equivocaste. Tuviste una consecuencia, sí, pero todos nos equivocamos y todos tenemos consecuencias. Algunos más graves, algunos menos graves, pero te estás tratando como si fueras el peor ser humano del mundo solo porque te equivocaste y se te olvida que eres humano. Entonces, para mí esa lección fue muy grande porque yo vengo justamente con ciertas heridas en las que el fracaso, las cosas cuando no son perfectas no me gustan, ¿no? Y tuve que irme deslindando de eso porque si no, no me daba la oportunidad de intentar en tantas cosas. Y el haber sido, o el estar trabajando mi flexibilidad, sobre todo conmigo misma y luego con los demás, me ha permitido conocer otras facetas de mí.
de ver todo lo que soy capaz de alcanzar, de ver todo lo que puedo lograr en mi carrera, en la vida de las personas y en mi propia vida. Pero tengo que ser flexible, no todo me sale a la primera, no todos los intentos son acertados. Pero es importante entender que ser humano ya es difícil e intentarlo ya lo es. Entonces necesito mucho amor, mucha comprensión y esa debe venir de mí. Debo ser amable, paciente conmigo mismo para darme la oportunidad de volverlo a intentar, incluso cuando las cosas no vayan o no funcionen como yo quisiera. Ahora, el siguiente punto es no claudiques, te aseguro que ya estás más cerca de lo que te imaginas. Mira, si llevas años intentándolo en algo, te aseguro que estás más cerca que nunca de alcanzarlo. ¿Y sabes por qué? Porque ya tienes una experiencia previa con todo lo que has venido haciendo. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El Número 1 y en este libro hablan de la práctica deliberada. Y la práctica deliberada es la práctica con estrategia, es decir, practico algo en el cual observo cómo lo estoy haciendo, observo las mejoras, las implemento y vuelvo a implementar. Esta práctica la usaron artistas como Mozart y eso los hacía parecer artistas perfectos, pero solo eran artistas con práctica deliberada, es decir, con una observación absoluta de cómo hacen las cosas, la perfección, la mejoraban, la perfección no existe, la mejoraban, la implementaban y entonces nos daban lo mejor de ellos. La práctica deliberada nos lleva a actos y a resultados de excelencia. Yo te invito a que no solo actúes por actuar, a que no te gane el impulso en las cosas, a que no te desesperes si quieres algo, ya lo intentaste 5 veces y esto no funciona. Hay personas que lo hemos intentado, 101 veces, seguimos aprendiendo y seguimos haciendo proyectos. Es sumamente importante la paciencia a la hora de querer crear, a la hora del querer alcanzar lo que quieras en tu vida. Es sumamente importante que puedas meterle esta convicción, pero sobre todo este amor y este respeto por ti, por tus procesos, por tu aprendizaje y que no todo nos puede salir a la primera. Eso es sumamente importante. Sé un gran mentor para ti mismo. Algo que yo promuevo mucho en el entrenamiento mental es el self-coaching, que el self-coaching es esta metodología en la cual una persona se vuelve su propio mentor, se vuelve su propio asesor, porque es un observador, porque es un guía, porque es una persona de seguimiento, porque es una persona que se motiva cuando las cosas van mal, que se orienta cuando te empiezas a, pues literal, a desorientar o desubicar de los sitios en los que quieras estar o los lugares a los que quieras llegar. Sé un gran mentor para ti mismo. Date la oportunidad de seguir haciendo las cosas, de mejorar lo que estás haciendo, de que tu práctica sea mejorada constantemente, sea observada para que puedas llegar a donde tú esperas. Pero recuerda, te voy a volver a simplificar los puntos que vimos y te invito a que realmente hagamos que esto suceda, que esto pase y que hagas un verdadero cambio y que te dejes de sentir esta frustración de ya lo he hecho todo y no funcionó. Tal vez no lo has hecho todo, no te rindas todavía. Tal vez hay cosas que no has hecho, que no puedes observar porque no te has sentado a hacer introspección ni has visto con calma tu propia situación. Siéntate, hazlo, mejóralo y me cuentas si esto no avanza o al menos progresa un poco más. Te voy a recordar las prácticas para que no las olvides. El punto número 1 que te recomiendo es identificar con claridad qué es lo que verdaderamente quiero. El punto número 2 es evalúa constantemente si tus prácticas están siendo funcionales. El punto número 3 es acepta los tiempos perfectos y respétalos. No quieras controlar y cambiar las cosas cuando no son el tiempo. Trabaja tu flexibilidad y date el permiso de fallar. Acuérdate que es importante trabajar la flexibilidad, tanto interior como al exterior con otras personas. Y la última es no claudiques. Te aseguro que ya estás a punto de llegar. Si has hecho tanta práctica, llevas un gran avance. Te falta poquito para llegar. No claudiques. Tus prácticas o los errores no te definen. Más adelante el acierto te va a definir, pero estas prácticas no, te lo aseguro. Soy Elizabeth García, espero que te haya gustado, estoy muy feliz de estar aquí contigo. Recuerda, te esperamos todos los martes a las 7 de la mañana, tenemos los estrenos tanto en Spotify como en YouTube. Soy muy feliz de estar contigo y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas como Enfocándome y suscribirte. Gracias.